el llamado a las siguientes personas. Isabel Cristina Zuleta. Ella es representante del movimiento Ríos Vivos de Antioquia. De la misma manera, invitamos a Viviana Viera Giraldo, de Ecogénova Quindío. También hacemos el llamado a Paulina Valdivieso Paredes. Ella es presidenta de las rondas femeninas de Mayabamba, Hualyok, Bambamarca, y viene desde Perú. Y hacemos el llamado a nuestra moderadora de este panel denominado Mujer y Defensa del Territorio. Ella es Jacqueline Valencia, docente del programa de trabajo social de la Universidad del Quindío. A todas las recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días. Como Andrés Felipe ya hizo la presentación de cada una de nuestras ponentes, es de resaltar que cada una trae la experiencia de lucha de la mujer desde sus territorios. Entonces, para que esa visión la tengamos muy presente. Lo siguiente es compartirles que cada una tiene 15 minutos. Después vendrán unas 3 preguntas de parte mía y ya que ese sea como el momento propicio para una conversación colectiva. Iniciaría entonces Cristina. ¿Sí? Isabel Cristina. ¿Sí? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a este panel. Sobre todo agradecer que sea con tanto tiempo, que a veces las invitaciones apresuradas nos complican en el territorio. Lo primero que quería compartir con ustedes de nuestra experiencia es decirles que siempre que asistimos a estos eventos tenemos la esperanza de que nos acompañen en nuestras luchas. Asistimos a estos eventos no para contarles los sufrimientos que tenemos en el territorio o la manera como estamos enfrentando los problemas que nos tocó sufrir, sino para decirles que somos unos solos. Nosotros hemos venido hablando hace mucho tiempo con otros amigos y amigas de Ciudadanos Planetarios y decirles que la responsabilidad de cuidar la cuenca del Cauca, la cuenca del Magdalena, todas las fuentes hídricas es de todos y de todas, no solamente de los que estamos sufriendo alrededor de ellas por los megaproyectos mineroenergéticos y de agroindustria. Entonces, esa ciudadanía planetaria implica que ustedes sean conscientes de la huella que están dejando sobre la cuenca del Cauca. Y principalmente nosotras las mujeres que no tenemos manera de acceder a esos alimentos, que ya se acabó el pescado en la cuenca, pues nos venimos a decirles que también es responsabilidad de ustedes, no solamente de Empresas Públicas de Medellín, no solamente de la agroindustria y del daño que están haciendo las mineras en el Bajo Cauca, sino también de los beneficiarios de la cuenca alta. Nosotros no sabíamos que teníamos un río tan contaminado. Nos dimos cuenta de que el río Cauca estaba tan contaminado cuando dejó de fluir, cuando nos lo estancaron, porque por nuestro territorio pasaba de manera veloz. Y cuando algo pasa con tanta velocidad, no sabemos realmente qué es lo que pasa. Él llevaba su brisa y nosotros empezamos a reclamar la brisa. Pero fueron las mujeres las que se dieron cuenta y empezaron a reclamarle a la ANLA por qué en la licencia ambiental no estaba contemplado el derecho a la brisa, por qué no estaba contemplado el derecho al sonido del río, porque no se puede dormir igual desde que el río no suena. Ya no dormimos de la misma manera como dormíamos antes alrededor del río cuando el río sonaba. Pero eso que antes ya estábamos reclamando como el derecho a la noche, porque llegó el megaproyecto y con ese montón de luces sobre la montaña ya no se podía dormir tampoco.
Eso que estábamos reclamando antes, como el derecho a que los pájaros tuvieran su nido, porque las retroexcavadoras y los grandes los taladros gigantescos que vienen de Europa, de los mismos países que se dicen defender los derechos humanos, como son los suecos, que vienen aquí con ese alarde de defender los derechos humanos, pero cuando les decimos que los derechos humanos también dependen de los derechos de los otros seres, de los derechos de la naturaleza, de que esos seres tengan un espacio para vivir, y que esos taladros de esas empresas pues están destruyendo la posibilidad de vida de esos otros seres, nos dicen que esos no son derechos humanos y que vamos a hablar solo de lo humano. Entonces esas maneras de entender nosotros las contradicciones empezaron a excluirnos de ciertos escenarios. Cuando empezamos a hablar con los biólogos, a decirles cómo pueden ustedes poner en su lenguaje, porque no nos entienden a nosotros, el derecho a la brisa, el derecho a la noche, el derecho al sonido del río, pues nos dijeron que eso no era posible, que eso no era tangible, que eso no había manera de contarlo, no había manera de ponerlo en esas cuentas que ellos hacían. Y nos dimos cuenta de que esa división entre una licencia ambiental que tiene lo biótico, lo abiótico y lo social, pues no existe en la vida práctica. Es una invención. Esa falsa división lo que está haciendo es un daño enorme, es una imposición en la manera como concebimos el territorio. Y nos dimos cuenta que era el mismo ejercicio que ya había pasado con la violencia y que maravillosamente expuso nuestra compañera que nos antecedió en la palabra. Y es un ejercicio de homogenización en el que todos tenemos que entender el territorio de la misma manera, y los que no lo vemos así nos excluyen o nos matan, porque aquí se entiende el territorio así, y así nos lo dijeron a nosotros. Este territorio es para la hidroeléctrica y ya, y es indiscutible. Y los que opinamos distinto, ¿qué? Y los que no queremos eso, ¿qué? ¿En dónde estamos? ¿En qué lugar nos van a dejar? Y todos teníamos que ser iguales. Entonces teníamos que pensar como ellos, pero también actuar como ellos. Y un compañero nos decía: Isa, ¿y ahora qué vamos a hacer cuando le están pagando a líderes y lideresas del territorio para que digan lo que los otros piensan? Porque lo realmente subversivo es que pensemos. Eso es lo que les molesta. Lo realmente molesto, nosotros lo notamos en el territorio cuando las compañeras se paraban enfrente de Sergio Fajardo y le decían: señor, yo no he estudiado, yo sé que usted no saca en cara todos los estudios que ha hecho en la academia, yo no he estudiado, pero sé que necesito la brisa, porque hoy sin la brisa no soporto el calor, no lo soporto. Es un calor que no es de esta tierra y que se está generando porque nos estancaron el río. Y él decía: yo con usted no puedo conversar, así no podemos conversar. Y es que solo se puede conversar para ellos si estamos hablando en el mismo código, si estamos pensando sobre lo mismo. Cuando el compañero le decía: es que usted ve en el río un río de dinero, usted no ve la vida. Usted ve en el bosque un montón de madera para ser explotada, y eso no es la vida. Estamos en dos códigos distintos. No pudimos nunca conversar. Esta es la hora que no conversamos. Y nos preguntábamos siempre cuál es la manera de acercar esos mundos tan distantes con esos códigos y esa visión tan distante, porque sencillamente no cabemos en el mismo territorio. Hicimos una asamblea y la determinación colectiva fue: o son ellos o somos nosotros, pero no cabemos en el mismo espacio, porque las dos formas de vida son incompatibles. No cabemos en el mismo espacio, pero son ellos los que tienen las armas, son ellos los que tienen el dinero, son ellos los que tienen el poder. Y me preguntaba un profesor que cómo nos arriesgábamos tanto. Recién ayer que llegábamos, ¿cómo nos arriesgábamos tanto? Decíamos: es que no tenemos opción.
es que las opciones se acabaron. Nosotros nos cansamos de huir. Acaba de suceder un nuevo desplazamiento en mi municipio, en Ituango, de más de 800 personas. Y hace muy poco reflexionábamos y un compañero me recordaba que mi vereda, que también fue desplazada, la vereda de mis ancestros, lleva 7 desplazamientos colectivos de más de 1000 personas. Y con este de algunas personas son 8 desplazamientos. Es una y otra vez. Es que el humano que piensa distinto se quedó sin espacio, sin lugar para habitar este planeta que unos definieron que es para una sola forma de ver el mundo y de concebirlo. Nos dejaron sin lugar, nos dejaron sin espacio. Y hoy lo que estamos pidiendo es eso, un lugar en donde habitar, porque esta forma de ver el mundo, esta forma de relacionarnos con lo que nos rodea, pues no cabe en esas otras formas. Y por eso decíamos, nosotros aceptamos la diversidad. Vénganse los empresarios, pero no nos destruyan. Vénganse todos los que piensan distintos y podemos cohabitar con ustedes. Son ellos los que no pueden cohabitar con nosotros, porque nos empezaron a decir a nosotros radicales. Somos nosotros los radicales que no entendemos que ese río es para dar dinero. No, son ellos los radicales que no aceptan la diversidad de pensamiento. Y nosotros, como estamos acostumbrados y acostumbradas a estar en medio de la diversidad, les dijimos, incluso con ustedes, lo único que les pedimos es no nos destruyan, no nos eliminen física y espiritualmente, porque cuando cesó la matanza de líderes del movimiento, empezaron a matarnos en vida. ¿Y cómo es matarnos en vida? Nos quitaron la esperanza. Las mujeres empezaron a decir, yo ya no quiero tener hijos, porque no tengo cómo darles futuro, no soy capaz. Y ya habían matado a sus hombres, a sus esposos, están desaparecidos o están enterrados debajo del agua de la represa. Pero no querer tener hijos es perder la esperanza. No es una concepción para decir este planeta se está acabando o una concepción más abstracta, no, es en términos literales, concretos. Si yo no quiero tener hijos es porque el mundo se está acabando, porque no tengo con mi capacidad, con mi fuerza, posibilidades de sobrevivencia, porque no tengo ni siquiera espacio en el cual habitar. Estamos trashumando por todas partes, pero a pesar de esa desesperanza, son las mujeres en las que se ha afianzado la resistencia. Es decir, nosotros tenemos que encontrar esperanza. Y entendimos que todo este discurso de están asesinando a los líderes tenía también un efecto perverso en la resistencia, porque ya nadie quiere ser líder. Ya no queremos ser líderes sociales, ni queremos ser defensores de derechos humanos, porque implica de entrada que nos van a matar. Y ellas tenían razón, tienen razón. Qué funcional es para el Estado que tengamos miedo de ser líderes. Qué funcional es para el Estado que no haya lugar al disenso, porque el disenso implica la muerte. Y esa asociación, nosotros estamos diciendo, cuidado con ese discurso, porque si no hay líderes sociales no hay nada, no hay democracia en sí misma, no hay posibilidad de organizarse. Entonces nos preocupó muchísimo esa manera como esos discursos empiezan a hacer camino y nos interpelan a los líderes, y todos decimos, yo ya no quiero ser líder, yo ya no quiero porque implica que me van a matar y no me quiero morir. Y es muy fácil morirse en el territorio. Las mujeres también empezamos a dar una lucha por los muertos, cuando nos dijeron que los muertos no eran importantes. Y eso dolió muchísimo en el territorio, porque la vida solo se concibe en términos de la muerte. Queremos estar vivos precisamente porque tenemos ahí la potencia de la muerte, porque la muerte está cercana y queremos construir esta vida. No hay vida sin muerte, sin reflexionar la muerte. Y entendimos que había un profundo irrespeto hacia la muerte, porque los muertos en mi territorio dejan de tener postura política.
No hay muertos de los paramilitares, muertos de la guerrilla, muertos, no, la muerte adquiere un estatus en sí mismo. Y eso se concibe para el territorio como una responsabilidad. Somos responsables de nuestros muertos, independiente del lugar de donde vengan los muertos. Y entendimos que profanar los cementerios, como ellos lo hicieron con la construcción del primer campamento de empresas públicas de Medellín, que lo primero que hace es asentarse sobre una fosa común con 10 cuerpos, sacar esos 10 cuerpos de allí. Y nosotros habíamos insistido en que ese territorio, como la mayoría de los ríos en Colombia, han intentado desaparecer a los muertos a través de los ríos, pero los ríos se han manifestado y le han dicho a esos que quieren usar los ríos como depósitos de la muerte que no lo son, y han sacado a esos muertos en otros lugares, en lugares en donde hay comunidades que conciben que la muerte se debe respetar, y la comunidad sacó a los muertos y los enterró, esperando que algún día sus seres queridos vinieran a recogerlos y a darles sepultura en términos de sus tradiciones. La empresa sabe eso. Todas las empresas saben lo que implica que le quiten los muertos a una comunidad. Implican acabar con el cimiento de la cultura. Implican acabar con la esperanza. Ellos saben que es muy difícil resistir sin los muertos, porque nosotros en las resistencias llevamos a nuestros muertos para que nos den esperanza. Es un pilar de la esperanza. Y nos quitaron los muertos. Empezaron a robarnos los muertos. Y lo último que hicieron fue inundarnos los muertos. Nosotros rogamos, suplicamos, alcanzamos a rescatar 159 cadáveres de los más de 2.000 que creemos que hay en el territorio. No pudimos alcanzar a rescatarlos a todos, no pudimos hacer más, pero sabemos las implicaciones de haber atacado la muerte, de haber irrespetado a la muerte. Y después nos encontramos con que en el Medio Oriente también se robaban a los muertos en las guerras, también se apropiaban de los cementerios. Decíamos, aquí hay una lógica de destrucción de las comunidades a través de quitarnos los muertos. Y empezamos a hacer un ejercicio de exigirle al Estado que le permitiera hablar a los muertos, que lo que nosotros queríamos era que escuchara a los muertos, no solo a los vivos, sino que le diera la voz al río, la voz a las montañas y la voz a los muertos, porque esos muertos tienen mucho que decir de mi territorio y tienen mucho que aportar para la reconstrucción de este país. Finalmente quería decirles que nosotros hemos tenido un debate grandísimo con la Iglesia Católica y no puedo dejar de decirlo antes de que se me termine el tiempo, porque veo unas cruces que me hieren, que me llenan de rabia, porque estoy convencida de que este país no habría tenido paramilitarismo sin la Iglesia Católica, y eso lo hemos sufrido nosotros en el territorio, y por eso esas cruces me duele que todavía no seamos conscientes del papel de la Iglesia Católica en contra de las luchas de las comunidades, de la dignidad y a favor de la destrucción y a favor de la violencia en Colombia. Gracias. Damos la palabra a Viviana Vera de Ecogénova, Ecogénova, sí, Quindío. Bueno, buenos días a todos. Muy contenta de estar aquí en este panel de mujeres y defensa del territorio. Mi nombre es Viviana Viera Giraldo, vengo de Génova, Quindío, que llaman la estrella hídrica del Quindío. Muy desgarrador escuchar las palabras de Isabel Cristina, realmente, porque nosotros ahorita también estamos bajo la amenaza de varias centrales hidroeléctricas, no solamente en nuestro municipio, sino también Pijao y Córdoba. Estamos en una lucha realmente necesaria, ahora después de escucharla creo que aún más necesaria,
sobre estas empresas que aparecen en nuestros territorios y que vienen a imponernos modelos de despojo. Muy contenta también de estar aquí en este foro de no violencia. Cuando me invitaron a participar, dije que iba a hacer mi ponencia bajo una frase que es realmente la frase que me ha llevado a defender el territorio y a estar hoy pues oponiéndonos a estos modelos de despojo. La frase es: ¿quién soy y cuál es mi conexión con el territorio? Creo que estamos en un contexto donde estamos bajo una crisis climática alarmante. Se habla de la sexta extinción masiva de especies que pronto llegará. Muchos científicos, muchas personas nos han alarmado de que si no tomamos las acciones necesarias ahora, va a ser realmente difícil dejarles un planeta a las generaciones futuras. Estamos en un momento donde consumimos más recursos de lo que el planeta produce. Y bueno, la pregunta es ¿por qué? Si tenemos todas estas alarmas que nos llegan de todas partes, ¿cómo es posible que sigamos con nuestras acciones de consumo? Pienso que en esta pregunta, ¿quién soy y cuál es mi relación con el territorio? La primera cosa es preguntarme quién soy, y creo que esto va directo con el título también de este foro, que es sobre el patriarcado. Una vez vino un indígena a visitarnos cuando vivíamos en Europa, y él decía que en la universidad indígena que él había creado en Medellín, lo primero que él le preguntaba a los estudiantes indígenas que llegaban era que se preguntaran quiénes eran, de dónde venían. Entonces yo también me hice esa pregunta y creo que cuando me pregunto quién soy, realmente tengo que hacer un proceso de liberación del patriarcado, de todo lo que son los clichés, las cosas que me enseñaron a mí desde chiquita, que de pronto no es lo que realmente yo soy en mi esencia. Hablo, por ejemplo, de la publicidad, de las normas que nos han impuesto la sociedad, de cómo debe vestirse una mujer, de cómo debe pensar, de que deben ir a la iglesia también. Y igualmente, no solamente yo me siento de pronto oprimida, digamos, en ese proceso de estar en una sociedad que ya viene con ciertos valores y moralidad, sino que al mismo tiempo puedo yo también ser parte de este mecanismo de opresión. Y en ese sentido, creo que hay una parte que de pronto a veces nosotros no la tenemos muy en cuenta, y es que cada uno tiene la posibilidad realmente, en cada vez que vamos a comprar algún producto o con lo que consumimos, de pronto apoyamos un modelo, digamos, de opresión. Cuando yo, por ejemplo, compro un producto que viene de la explotación laboral, la explotación infantil, o un producto que destruye el medio ambiente porque está lleno de pesticidas, pues en ese momento estoy también apoyando un modelo de opresión. Estamos en un modelo capitalista donde es muy fácil cuando uno sale, digamos, a la calle, de que yo voy y compro en la esquina de mi casa, tengo, por ejemplo, un ajo que viene de China. Cuando nosotros llegamos a Génova, queríamos apoyar las economías locales, que para nosotros son las economías para la vida. Y cuando fuimos al supermercado campesino y preguntamos pues, que cuáles eran los productos producidos localmente, nos decían que todo venía de Armenia. El ajo que venden en Génova es un ajo que viene de China también. Entonces era complicado para nosotros si queríamos irnos al campo, apoyar realmente modelos alternativos y llegar a pues, consumir los mismos productos que ustedes también consumen aquí en la ciudad. Entonces preguntarme cómo yo, desde mi punto de vista, apoyo realmente este tipo de opresiones. ¿De dónde viene este producto? ¿Por qué es tan barato? ¿Dónde fue producido? Si estoy pagando un producto que ha recorrido 15.000 kilómetros, pues de pronto no es muy interesante, mientras mi vecino, que tiene su huerta y que sale a vender unos productos, le están pagando una miseria. Entonces creo que todos tenemos que hacer esa primera revolución, que es también una revolución de la coherencia, ¿no? Porque bueno, ser ambientalista no es decir soy ambientalista, voy al restaurante y pido una Coca-Cola, o me tomo un café lleno de pesticidas, viendo que pues aquí producen unos cafés deliciosos, orgánicos, muy buenos. Hay alternativas, veo mucha gente aquí del mercado agroecológico del Quindío, que es un ejercicio muy interesante de producción orgánica y de consumo también. Veo también muchos compradores que nos encontramos allá. Entonces creo que es un proceso que hacemos. ¿Y cuál es mi conexión con el territorio? Entonces nosotros hicimos el ejercicio de decir, bueno, no vamos nosotros realmente a decir queremos ser coherentes y cuando vamos a un supermercado nos tenemos que encontrar con un producto que realmente viene de la opresión.
Yo vivía antes en Europa y para darles un ejemplo, mi esposo me dijo, ay, cómprame un desodorante. Entonces yo fui a la tienda de la esquina del vendedor local que tenía un pequeño supermercado y llegué y me vendía 3 desodorantes y todos eran de una marca Unilever que ahora está explotando la palma africana en el norte de Santander, donde hubo una masacre y que cuando los campesinos volvieron, pues encontraron sus tierras llenas de esta palma. Entonces es una firma holandesa, entonces dije, no puedo yo estar investigando este tipo de cosas y al mismo tiempo apoyarlas con mi dinero. Entonces decidimos, después de muchos años, digamos, en la política, tratando de cambiar las cosas también a nivel global, decir, bueno, esto no ha funcionado mucho, realmente como hablaban antes, los gobiernos alternativos han encontrado muchos problemas realmente para poder implantarse con formas alternativas en un modelo globalizado de capitalismo. Entonces vamos nosotros pues a hacer la revolución interna. Entonces llegamos a Génova, a la tierra de mis ancestros, y allí comenzamos a seguir haciendo lo que ellos hacían antes, producir café, proteger los bosques, el agua, y tratar pues de ser coherentes, tratar de aplicar ese principio que muchas veces escuchamos, que es la autonomía alimentaria, la soberanía, pero que muchas veces es muy difícil aplicarlo. Comenzamos a aprender a hacer cosas porque pues no sabíamos, no es nuestra profesión. Ahora pues hacemos lácteos, café, queso, yogur, bueno, todo lo que podamos, comemos pringamosa, intentamos pues todos los días conectarnos con otras personas que están en este proceso para aprender, que ha sido muy importante. En el Quindío hay un gran trabajo sobre estos temas, está por ejemplo Pan Rebelde, está el mercado agroecológico, hay muchas asociaciones, ha sido un ejercicio muy interesante de conexión y estamos entonces en este contexto cuando entonces aparecen unos hombres de traje que llegan al predio de nosotros a decirnos que ellos vienen a desarrollar estos proyectos hidroeléctricos. Como yo ya había trabajado en Europa en la defensa de derechos humanos apoyando pues sobre todo comunidades, ahí fue que también conocí al profesor Rubén en una misión que hicimos acá a Colombia. Estuvimos en la comunidad de San José de Apartado, en el Cauca, en varias partes, y era como la historia que ellos contaban, ¿no? Personas que venían, decían algunas mentiras, a nosotros nos dijeron que venían por parte de la alcaldía y que también eran proyectos que no tenían ningún tipo de impacto fuerte como una gran represa. Pues yo salí realmente alarmada de allí y cuando salimos nos encontramos a preguntar y todo, que nos negaron en la alcaldía que hubiera cualquier tipo de proyecto. Nos encontramos que habían otras mujeres que estaban en ese ejercicio también de cuestionar y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá en el municipio? En ese sentido nos conectamos y desde allí fue que fundamos el colectivo de Ecogénova, que ha sido un colectivo principalmente conformado por mujeres jóvenes. Estamos haciendo un ejercicio de resistencia en el territorio. Hay que recalcar pues que Génova pues, es un territorio de hombres, gobernado por hombres, es un municipio cafetero, el café es un mundo de hombres, las mujeres cuando dan órdenes o digamos tienen que contratar hombres, pues los hombres no les gusta tampoco que las mujeres hablen. Es un municipio que pues desafortunadamente todavía hay muchos prostíbulos, se ve la explotación digamos de la mujer todos los fines de semana. Entonces en eso comenzamos nosotros a escarbar como unas hormiguitas y ahí fue que nos dimos cuenta pues de varias cosas que fueron muy problemáticas. Lo primero fue que descubrimos que desde el 2010 la Corporación Autónoma Regional del Quindío, compuesta también por puros hombres, había entregado las concesiones de nuestros ríos, de varios ríos del Quindío, el río Rojo, el río Gris, el río Verde, el río Azul y el río Lejos. Les había entregado estas concesiones por 20 años, es decir, todavía están vigentes. Estamos en un proceso desde hace mucho tiempo de pedir la caducidad de estas concesiones, pero desafortunadamente pues estos hombres nos mienten, nos dicen que no, que eso ya se está sancionando, pero no lo han hecho, viendo que por ley deberían haber caducado a los 2 años de no haber explotado la concesión, es decir, en el 2012. Unas concesiones que entregaron al mes de que la empresa hizo la solicitud, pero que nosotros llevamos más de 1 año solicitando la declaratoria de caducidad y aún no nos la entregan. Entonces allí hemos estado digamos en esta lucha
vendiendo calcomanías, que por cierto, si nos quieren apoyar tenemos algunas, haciendo como podemos desde nuestra independencia, estudiándonos, apoyándonos en redes, en personas, en las organizaciones también que ya están en el Quindío, que han sido muy interesantes, digamos, en este proceso, y desde allí estamos haciendo también veeduría. Nos hemos encontrado no solamente sobre una amenaza de los ríos en el territorio, sino que en este momento en Génova tenemos también la amenaza del aguacate Hass, que está llegando a través de multinacionales peruanas y chilenas, y que no solamente en el Quindío, sino en varios municipios, no solamente en Génova, sino en varios municipios del Quindío, y que nos plantea ese debate del desarrollo, ¿no? Que todavía pues tenemos que hacer el ejercicio realmente nosotros de hacer ese debate, de preguntarnos realmente si es a través del aguacate Hass que nos vamos a desarrollar o no. Nosotros lo tenemos pues ya bastante claro porque hemos visto lo que ha pasado, digamos, en Chile, en Petorca o en Michoacán, en México, donde tenemos esos desiertos de las aguacateras que se consumen en agua y que dejan a los predios aledaños sin agua. Ellos tienen bombas, presupuestos y se quedan con esta agua, además pues de todos los pesticidas que consumen y que han comprado, no llegan a comprar 10 hectáreas ni 20, sino que hablamos por ejemplo en Génova de 1.500 hectáreas, ya algunas veredas que se están quedando sin agua. Entonces nos damos cuenta como realmente algo que digamos a nosotros nos llevó allá, que fue ese recurso del agua, que ahorita se está volviendo tan valioso, de pronto muchas veces no somos capaces como de tener esa conciencia real de lo que significa el agua. Pero ¿qué es una finca sin agua? ¿Qué es una producción sin agua? ¿Qué es un proyecto de vida sin agua? Es muy difícil, ¿no? Sin agua no vive nadie. Entonces, estas son empresas que no solamente yo pienso que vienen a hacer un proyecto, sino que para mí vienen es por el acaparamiento de agua. Porque después nos van a vender el agua, como están haciendo en Caldas, que construyeron pequeñas centrales hidroeléctricas, dejaron las fincas sin agua, porque son tubos, ¿no? Muy largos o túneles, por los que desvían el agua. En el caso, digamos, del Río Rojo, hablamos de una tubería que va a desviar el Río Rojo por 6 kilómetros, imagínense. Entonces, cuando ellos hacen los túneles o los tubos, todo lo que es agua subterránea, que es un recurso no renovable, se va filtrando por allí. Además de eso, pues son los que alimentan los manantiales, son los que alimentan las aguas superficiales. Entonces ya es todo el ecosistema que se modifica. No solo el ecosistema, también vemos impactos culturales. Nosotros hacemos parte del paisaje cultural cafetero, que es patrimonio de la humanidad, protegido por la UNESCO, pero que aparentemente aquí pues lo pueden violar sin ningún problema. No solamente vemos eso, vemos los impactos sociales, también de los que tú hablabas antes, que es el río para nosotros, que es dormir con el río, que es poder ir a bañarse al río, que es poder ir a pescar al río, y que es esa vitalidad, digamos, del río, que es el centro realmente pues, de nuestras comunidades. Vemos los impactos económicos. En el Caldas también, que es donde ya estos proyectos se han desarrollado y podemos ahí ver realmente los impactos, nos damos cuenta que las personas que se quedaron sin agua ya no pueden producir. Ellos son cafeteros como nosotros. Entonces, ¿qué es la producción de café? El café principal que se hace en Colombia es un café lavado. Si ya no se puede lavar, es otro proceso o impacta este tipo de producción. Y al mismo tiempo es interesante ver que cuando se habla de cambio climático, parece como si fuera un fenómeno como que viene del cielo. Nadie entiende el cambio climático, no hay responsables realmente. Nadie saca la cara, pero nosotros tenemos muy claro cuáles son las empresas que están construyendo este cambio climático y cuáles son las comunidades que los están defendiendo. Cuando nosotros investigamos las empresas que quieren implantar los proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas, nos encontramos que los accionistas de esta empresa están ligados al carbón. Entonces, realmente, ¿qué es lo que vienen a buscar al territorio? Vienen por el agua, vienen a producir energía, vienen a imponer proyectos de minería, que es la tercera amenaza que tenemos en este momento en el Quindío y contra la cual estamos fuertemente, digamos, en pie de lucha. Entonces los invito a que cada uno haga su revolución, que traten de ver qué consumen, dónde aplican, de dónde vienen los productos y que sigamos fuertes en la defensa del territorio, que tenemos un Quindío megadiverso. Gracias.
Pasamos a escuchar a Paulina Valdivieso, ella viene de Bambamarca, Perú. Con esto, ¿sí? Ya, muy bien, gracias. Antes quisiera agradecer a las instituciones que hicieron posible que yo esté en este auditorio por primera vez saliendo de mi país, que es Perú, del departamento de Cajamarca, provincia de Hualgayo, Bambamarca. Ojalá alguien si conoce, ¿no? Ya sabe cómo es mi pueblo, muy querendón, donde se come rico, donde dice, si quieres comer rico, visita Cajamarca. Si quieres gozar, si quieres bailar, visita Cajamarca, dice. Decía que quiero agradecer a Catapa, quien me compró los boletos para estar acá. Yo muy feliz, muy orgullosa y emocionada de estar acá, porque este es un espacio donde me siento bien, donde tengo que hablarles mis experiencias como organización. Hace 43 años que se creó las rondas campesinas. Cuando se creó las rondas campesinas, con un objetivo de controlar el abejeato, los que robaban a los ganados, que el campesino no podía dejar sus animales descuidado porque se lo llevaban. Una vez controlado eso, nos dimos cuenta que nosotros luchando con los delincuentes que nos robaban nuestros animales, ya estaba entrando las empresas transnacionales. Nos dimos cuenta que nuestro territorio estaba ya invadido, estaba concesionado por el presidente Fujimori en ese entonces de los 90. Ahí empezó nuestra lucha más constante por defender nuestras aguas, porque sabemos que nuestras aguas es la vida, sin agua nadie vive. Entonces empezamos nuestra lucha y la mujer en especial no nos daban mucho espacio, porque a las mujeres siempre nos han tenido para cocinar, pero cuando había una lucha, un enfrentamiento, siempre teníamos que estar adelante. Entonces es ahí donde las mujeres comenzamos a tratar de que nos tomen en cuenta, de que también nosotros valemos igual. Pero sucede que con el tiempo, cuando los estados o nuestro estado peruano comenzó a dar los programas sociales, las mujeres ya no acudían mucho a las rondas. Por esos motivos es que las rondas de mujeres en muchos distritos, en muchas comunidades ya se está extinguiendo. Solo en mi comunidad y en 2 comunidades más es la que estamos las rondas de mujeres. Yo soy la presidenta de las rondas femeninas en mi comunidad de Maigasbamba. Entonces estamos tratando de que se vuelva a recomponer las rondas femeninas. Por eso es que nosotras nos juntamos, estamos en las asambleas con los compañeros varones para que ellos también valoren nuestro trabajo, valoren y no piensen que solamente estamos para atenderles a ellos o solamente para ir a las luchas, poniendo nuestra cabeza por delante. Entonces ahí es donde nosotras tenemos que hacerles entender que somos inteligentes igual que los varones. Yo sí pienso que acá hay muchos varones muy inteligentes porque estamos todas y todos. Entonces ahí es donde comenzamos a recuperar las rondas campesinas en mi comunidad. Ahora en mi comunidad digamos que no estamos tan al 100%, pero el 80% estamos activos en las rondas. Las rondas, la que cuida a la ciudadanía para que no haya ladrones, para que vivan tranquilos, para que duerman tranquilos y haya una paz completa. Entonces, cuando nosotros empezamos nuestra lucha con las transnacionales, ahí es donde se da un enfrentamiento en el 2012,
donde mueren 5 compañeros, 4 compañeros de Selendín y un compañero de mi provincia, Hualgayob, Bambamarca. Ahora, nuestra lucha es más en recuperar nuestros ríos. Nuestro río Maigasbamba, que pasa por la comunidad donde yo vivo, está agonizando, ya no sirve para tomar, pero estamos en esa lucha de que el Estado y las empresas nacionales hagan su planta de tratamiento para recuperar el agua, para siquiera para poder regar nuestros productos. Porque ustedes saben que cuando las aguas están contaminadas, los productos también están contaminados porque regamos con esa agua. No obstante de eso, nuestra lucha va a continuar y estamos también luchando de que a nivel nacional se ha creado una plataforma nacional de salud, donde también estamos participando como mujeres, para defender y proponer al Estado que se preocupe de las personas que están contaminados su sangre, que están afectados por las mineras. Hay 372 personas que se hicieron el análisis y salió positivo que tienen arsénico, que tienen plomo en la sangre. De esa manera, los compañeros y las compañeras ya no es su vida normal, ya no hacen su vida normal, porque ya ellos saben que están enfermos. Hasta una gripe que les da, no se pueden sanar rápido. Entonces, nuestra lucha también va ahí como mujeres. Nuestra lucha es constante. No pararemos hasta no conseguir lo que nosotros nos proponemos. Y acá yo veo que no estamos solas, que no estamos solos. Acá en este espacio me da mucho orgullo de que todas estemos con el mismo objetivo, que todas estamos luchando por nuestro territorio donde nos tocó vivir, donde está nuestro origen y no podemos ser desplazados. Entonces, nuestra lucha se va por ahí, nuestra lucha es más que nosotros, cuando nosotros decimos nuestra lucha también es por nuestra salud, estamos hablando de que nuestra salud depende de la alimentación, depende de lo que consumimos y depende de lo que producimos. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de que el productor, el campesino, es la que mantiene la ciudad. Pero ¿qué clase de producto tenemos que consumir? Tenemos que ser vigilantes de eso. En nuestras comunidades donde yo procedo, donde yo vivo, ya se está creando conciencia para que los campesinos, productores, ya no utilicen los medicamentos para producir. Por eso es que nosotros ahí nos alimentamos sanos, porque la comunidad cría, siembra, y de eso nos alimentamos. Somos conscientes de que cuando necesitamos dinero, necesitamos para comprar nuestra ropa o nuestra medicina cuando nos enfermamos, pero depende de nuestra alimentación para nosotros vivir sanos y poder seguir haciendo nuestra lucha. Entonces, nosotros somos conscientes de eso para poder superarnos como personas y más como mujeres, porque el espacio que nosotras las mujeres hemos ido ganando durante estos tiempos no ha sido fácil, porque también en mi departamento existe mucho el machismo. Los compañeros hombres piensan que nosotras las mujeres no podemos pensar como ellos, no podemos proponer cosas valiosas para el desarrollo de nuestras comunidades. Pero ahí estamos, nuestra lucha es constante, nuestra lucha tiene que ser perseverante y no descansaremos hasta conseguir. Por eso es que yo saludo a los jóvenes que están aquí en este auditorio, porque los jóvenes son los que tienen que seguir nuestro camino. Yo les aliento, jóvenes, que tienen que continuar nuestro camino que nosotros vamos trazando, porque seguramente que nosotros, con las contaminaciones que vivimos en nuestros países, seguramente que vamos a hacer ya abono de las tierras. Pero eso yo sugiero a ustedes, jóvenes, hombres y mujeres, no desmayemos en esta lucha, en este camino que está trazado. Gracias.
Muchas gracias a Isabel, a Viviana y a Paulina por compartirnos su experiencia. Vemos en estas experiencias el cuerpo de la mujer como territorio, como un territorio en el cual las mujeres deciden y luchan por su autonomía. Son territorios que se convierten en lugares de enunciación. Es una enunciación de la esperanza, de las propuestas que traen, y también es un lugar de denuncia frente a las situaciones que nos presentan y que efectivamente el actor principal es el Estado y el gobierno. También veo que hay una concepción holística muy integradora de la lucha en el territorio, y sobre esto pues quiero formular 3 preguntas para las 3, quien la quiera responder, ¿cierto? Entonces la primera es que efectivamente en cada uno de estos territorios hay un ocultamiento de realidades, ¿cierto? Que es intencional por parte del Estado, por parte del sistema de dominación. ¿Cómo lograr hacer ruptura con esos esquemas de dominación? Es la primera pregunta. La segunda es, desde la perspectiva de género, ¿qué obstáculos han tenido para fortalecer sus procesos organizativos? Y la tercera, ¿cómo conciben los feminismos para la lucha del territorio? ¿Quién quiera iniciar con cualquiera de las 3 inquietudes? Viviana. Gracias. Bueno, puedo responder la primera sobre el ocultamiento de realidades por parte del sistema de dominación y cómo hacer ruptura. Pues como les comentaba, cuando llegaron estos proyectos ya estaban muy adelantados, ¿no? Ellos llegaban ya a hacer la fase, digamos, de socialización. Ya habían hecho varios estudios y es un proceso, digamos, de varias etapas. Cuando comenzamos a preguntar y averiguar, ahí fue que nos encontramos entre mujeres, porque éramos las únicas que estábamos curioseando, viendo que la empresa ya lleva un mes haciendo el puerta a puerta de finca en finca para entregarlo de la socialización. Entonces nos dimos cuenta pues que había ya una gran información que estaba muy oculta y comenzamos a investigar. Metimos derechos de petición, comenzamos a recoger información entre las veredas, entre los habitantes. El municipio de Génova es un municipio pues donde no hay tantos habitantes, entonces se saben muchas cosas. Cuando uno pregunta, la gente comenta. Y fue muy impactante cuando llegamos a la Corporación Autónoma Regional del Quindío, a los archivos, a buscar la información que existía sobre estas centrales hidroeléctricas, y nos encontramos con cajas y cajas y cajas y cajas de información. Era difícil porque pues yo no soy ni ingeniera ambiental ni bióloga, y tampoco pues habían pues personas así que hubieran hecho un máster o un doctorado en centrales hidroeléctricas, pero viendo la información, comentándola también con muchas personas que se nos acercaron, por ejemplo el Laboratorio de Ictiología del Quindío, con la profesora Raquel, que ha sido un elemento también fundamental, digamos, en todo este proceso, nos ayudaron también a ver, analizar. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que se hablaba de una sola especie de peces que podía ser afectada, viendo que es totalmente falso. Nuestros ríos tienen muchas más especies, y nos dimos cuenta entonces que había toda una información y comenzamos a revelar esta información. Creo que fueron claves las organizaciones ambientales que ya estaban en el territorio del Quindío, que nos apoyaron inmediatamente en todo esto. Vinieron a Génova, estuvimos haciendo manifestaciones, impedimos las socializaciones, nos hemos parado ya varias veces frente a la empresa a decir: ustedes son unos mentirosos, nos están ocultando información, los hemos enfrentado.
Sin embargo, pues nos preocupa mucho que ellos siguen avanzando con esos proyectos. Solamente hace 10 días querían volver a recoger material de nuestros ríos para seguir en sus estudios de recursos. Entonces creo que lo principal para romper contra este ocultamiento de información es tener la información, es buscarla. La información existe, hay que encontrar las personas, hay que sacarla a la luz, y yo creo que eso no solamente muestra pues que hay gente que está mintiendo sobre estos proyectos, sino que también muestra de varias formas pues que sí tenemos los argumentos para decir. Muy importante también que nos conectamos a nivel nacional con el movimiento Ríos Vivos, que también hubo gente de Caldas que nos comentó lo que pasaba, que pudimos hablar con varias personas del eje cafetero, porque es muy difícil uno decir, son proyectos de despojo sin tener los argumentos, pero ya viendo lo que había pasado en otras partes fue fundamental. Ya. Yo sí pienso que sobre el ocultamiento, por ejemplo, en Perú, en Cajamarca, lo que nos estaban ocultando era que se llevaban toneladas y toneladas y toneladas de tierra negra orgánica, se estaban llevando. Como las mineras hemos logrado que paralicen, pero no se ha terminado, está solo paralizado. Ahora se están llevando las tierras, las empresas transnacionales se están llevando al norte, porque ahí siembran los productos que exportan. Como esas tierras son arenales, no producen nada, entonces se están llevando toda nuestra materia orgánica. Entonces yo pienso que eso ha sido uno de los ocultamientos, pero como les digo, nuestra lucha continúa, nuestra lucha no es solamente que va a paralizar las mineras, nuestra lucha tiene que ser hasta que consigamos nuestros ríos limpios, hasta que consigamos que nuestras tierras negras no se lo vayan llevando, no se lo vayan robando. Yo pienso que sí, ahí ha habido ocultamiento. No sé si puedo contestar sobre cómo el feminismo ha contribuido al fortalecimiento. Yo sí pienso que sí, que el feminismo a nosotras como mujeres nos ha fortalecido mucho, porque estamos constantemente en coordinación, en conversaciones, en trabajos, en capacitaciones, y eso a nosotras como mujeres nos fortalece más y nos da mucha energía y mucha fortaleza para continuar con el movimiento en las organizaciones, porque ahí es donde nosotras de repente nos volvemos más fuertes, nos volvemos más radicales para poder enfrentar a estos fenómenos que cada día nos van matando, cada día nos están matando de a vida, de a pocos nos están matando. Sí, yo sí pienso que el feminismo a nosotros nos ha fortalecido, y por eso es que en mi comunidad, en mi caserío, se está fortaleciendo las rondas campesinas, especialmente de las mujeres, porque ya estamos más o menos a un nivel para poder contribuir en el desarrollo de nuestro país. No, yo quería hacer un comentario en relación a los obstáculos que hemos tenido las mujeres, hoy lo están viendo también los hombres, y es la idea de belleza. Nosotros creemos que la idea de belleza es un gran problema que tenemos para enfrentar las luchas y para enfrentar las dificultades que tenemos en el territorio. En este momento llegan los funcionarios y nos dicen que cuál es el problema con el río si se ve más limpio, si se ve transparente, y ahí hay un problema en esa idea de belleza, porque en ese río supuestamente limpio, filtrado por la hidroeléctrica, no hay vida, pero hay otros que lo ven bello, así no tenga vida. Y lo mismo nos pasa en el embalse. El embalse, llegan los turistas, se toman la foto en esa gran inundación que provocó tanta destrucción y tanta muerte, y dicen: esto es muy bello, parece un mar de agua dulce. Y nosotros sí nos preguntamos cómo les puede parecer bello tanta destrucción. Entonces hemos empezado a entender por qué para las mujeres la belleza también ha sido un problema. Históricamente ha sido un problema. Y como mujer tengo que decir que de lo que más me ha dolido en la vida es ser bella,
porque ser bella en las concepciones del patriarcado y en el ejercicio de dominación paramilitar que tiene este país hizo que tuviera que huir, porque se adueñan de la vida de las mujeres y se adueñan de la vida del territorio por una concepción de belleza, porque eso para ellos es bello, así sea destrucción para otros. Luego que tenemos que transformar y desestructurar la idea de belleza y el deseo de la belleza. Desestructurar el deseo debe ser una consigna para todos, porque nos imponen el deseo. Nos han impuesto ser una cosa que no somos. Ayer lo conversaban en uno de los paneles, reconocer lo que somos. También es desestructurar la idea, el sueño de ser otra cosa que no somos. Es también desmontar ese deseo, y ese ha sido uno de los grandes obstáculos. Uno de los gerentes de una de ese montón de empresas que conforman lo que destruye el territorio dijo en una ocasión que el problema de Ríos Vivos era que lo liderara una mujer. Si lo liderara un hombre ya se había resuelto. Ya se habría resuelto, porque ponemos demasiado pereque, fue que dijo. O sea, la palabra es, ponen demasiadas cosas. ¿Por qué no hablamos de plata? ¿Por qué cómo así que meterle a eso muertos? ¿Cómo así que meterle a eso que todos tienen voces, que los niños también hablan, que los otros también hablan? ¿Cómo así? No, hablemos de plata y resolvamos el problema. Entonces somos un obstáculo, ellos nos ven como un obstáculo porque ya lo habrían resuelto si fuera un asunto para contabilizar, para contar, y ya se habría resuelto el problema que se tiene con Ríos Vivos si no estuviéramos ahí diciendo es que hay esto, es que está lo otro, es que el bosque lo cuidábamos como referente de los sitios donde se enterraban a los muertos. O sea, no es un asunto solo de proteger el bosque por el bosque, sino el bosque en relación a la muerte y en relación a la vida. Y eso holístico que tú estabas nombrando se vuelve un problema porque las empresas no son capaces de concebirlo. Entonces creo que la gran dificultad es también quiénes somos realmente los que estamos de este lado. Eso ha sido un obstáculo para nosotros, porque también nos han mentido los que nos han dicho que nos apoyan. También nos han mentido los que nos dicen sí, hay que conservar, pero no diga que es anticapitalista, pero no diga que usted no está de acuerdo con la coca en el territorio. No mezcle las cosas, hable solo de una cosa. Pero es que en el territorio nos toca hablar de todo, de desaparición forzada, de violencia. Entonces eso de mezclar todas las cosas les parece un problema para ellos, pero para nosotros pues la vida es una sola. Nosotros tenemos que mezclar todas las cosas porque es a este mismo cuerpo el que le toca vivir todas esas cosas. Y eso es un problema de la ciencia, que nos dijo que había que dividir todo y fragmentarlo todo, y en esa fragmentación perdimos las comunidades y perdimos las mujeres que tenemos esa visión más amplia. Muy bien. Creo que nos ha quedado muy clara esta mirada integradora en la lucha del territorio. Pasamos a darle la palabra al público para unas 3 preguntas. ¿Sí? Siempre es una oportunidad para agradecer que somos muchas y muchos los que nos hemos desnaturalizado de las estructuras opresoras, de las estructuras del Estado, de las estructuras que nos dicen cómo debemos ser, así como debe ser la naturaleza, como dices tú, de lo de bello. Y voy a permitirme leer una cosa mínima en relación a esa desnaturalización, porque es como yo desnaturalizo en mí todos estos procesos patriarcales que nos separaron. Es sagrado nuestro cuerpo y no nos dejaremos robar más la bondad de nuestra menstruación. Somos una y uno con el todo. Desnaturalizar que el Estado, el capital, los monocultivos, desnaturalizar de las propias cédulas todas las estructuras de separación de clases, de raza, de condición de género, de riqueza o pobreza. Desnaturalizar que es mejor quien tiene que quien cultiva la tierra.
desnaturalizar la superioridad de los seres humanos sobre todos los seres sintientes, plantas, animales o minerales, desnaturalizar la competencia, desnaturalizar los estereotipos de belleza, desnaturalizar el consumo, desnaturalizar, perdón que se me fue. Entonces, con todo lo que hemos oído, con la realidad de estos procesos, es desnaturalizar que hacemos parte de algo de lo que hemos sido siempre excluidas y excluidos. Somos mayorías en los territorios, somos mayoría las personas que defendemos y requerimos del agua. Nos es necesario desnaturalizar la verdad de las instituciones, la verdad de EPM, el conflicto tan profundo de todos los muertos, la sensación de tener falsos positivos en el momento actual, de mantener esta muerte continuada de los líderes y lideresas sociales, desnaturalizar que nuestros estados, las corporaciones autónomas, se nos sigan robando y dando las concesiones, desnaturalizar que ese linaje del que provenimos de formas de gobierno autocráticas y jerárquicas son las que nos corresponden. Por lo tanto, yo agradezco simplemente todos estos procesos que nos encaminen a la no violencia, a la comprensión de que somos muchas y muchos en este territorio y que no podemos estar al servicio de estados que nos dividen. Gracias. Gracias, buenos días o tarde, no sé. Es una pregunta concreta para Paulina. Ella dijo que en este momento está detenido el proceso de la megaminería a cielo abierto en Cajamarca. ¿Nos puede explicar en qué punto está detenido? Porque hasta donde yo tengo entendido, lo que ha existido en Cajamarca, Perú, a cielo abierto, la megaminería a cielo abierto ha sido terrible, y es que nosotros tenemos nuestro Cajamarca aquí cerquita. Sí, yo hablaba de lo que está detenido en el megaproyecto Conga. Por supuesto que en las otras empresas siguen trabajando, pero como nuestra lucha se inició en el megaproyecto Conga, donde están nuestros colchones acuíferos, ahí es donde está detenido, porque nosotros hacemos mensualmente las visitas para saber si avanzan o no avanzan. Ellos ahí han paralizado, pero en las otras mineras como Golfis, Tantahuatay, ellos sí continúan haciendo sus trabajos. La última pregunta ya para hacer el cierre de este panel. Bueno, un buen día para todas ustedes. Unos discursos muy sentidos, muy del alma, del sentir pensar. Cristina decía hace un momento que era en relación a las concepciones que se daban de estas grandes transnacionales, de esta visión de mundo, frente a la población que estaba al interior y que eran dos posturas incompatibles, ¿no? La generalización entonces que ellos no aceptan la posición de las visiones de territorio, de la vida, y que pues se ha convertido, digamos, como una confrontación donde la muerte ya comienza a jugar un papel importantísimo en la recuperación de todos estos ejercicios. Entonces, más o menos por allí me generaba a mí una duda, ya vinculándolo un poco a la relación de los movimientos que se dan a través de las mujeres. Y es la siguiente, cualquiera de las tres personas que quiera responder, las tres panelistas que me quieran responder, es si esa visión del mundo tal y cual como la vemos, un mundo, o sea, las transnacionales la ven como objeto, no lo ven como vida, sino como unas fuentes de dinero, como recursos. ¿Se ha pensado o se está pensando desde los movimientos que ustedes lideran de dónde la religión, ¿sí?,
o las concepciones religiosas, por ejemplo, si vemos en el Génesis, dice Dios creó al mundo y se lo otorgó al hombre para que lo siga administrando. O sea, ahí ya hay una lógica de que el mundo está a disposición del hombre. Ahí hay un antropocentrismo en esa religión que de alguna manera nosotros llevamos dentro, ¿sí? Vemos la vida, ¿sí?, como que fue otorgado. Todo lo que está alrededor de nosotros, los animales, las plantas, tienen que estar subordinados a nosotros porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Y la problemática grande, pues entonces tendríamos que decir de Dios fue hombre, ¿no? Y esa idea habría que desestructurarla desde las bases y habría que repensarse. Entonces me gustaría saber cómo ustedes están pensando eso que está en lo más profundo y que es bastante complejo de tratar. ¿Cómo se maneja esa idea de lo que nos dejan sembrados los sistemas de creencias que nosotros tenemos y que nos tienen pues en esta problemática? Bueno, como lo decía ahora, el problema es tener la oportunidad de pensar y que nos dejen pensar. Nosotros ahorita lamentablemente enfrentamos una situación en la que lo más peligroso que hacemos es juntarnos. Y ese fue la valoración del riesgo que nos dieron. Nos dijeron, lo peor que puede hacer Ríos Vivos es juntarse. Pero es que es el sentido mismo de la organización social. Para pensar eso que estás diciendo, pero para pensar todo, para pensar el territorio, para pensar el lugar de las mujeres, para pensar en posibles soluciones, necesitamos juntarnos. Entonces, ante esa dificultad de juntarnos, yo no me puedo ir de este escenario sin pedirles que nos ayuden a juntarnos. Ustedes aquí tienen la posibilidad de juntarse a pensar. Nosotros allá no. Les pedimos nos ayuden a juntarnos. Hemos programado una asamblea para el próximo 27, 28 y 29 de marzo. Ya estamos recibiendo ataques a nuestra juntanza. Incluso un decreto del anterior gobernador que prohibía que nos juntáramos, por decreto. Para poder reflexionar eso, la única manera es juntos. Seguramente grandes pensadores se han sentado a pensar con ellos mismos. Nosotros en el espíritu comunitario necesitamos del derecho de reunión, del ejercicio de la juntanza para poder pensar colectivamente. Y les pedimos que nos acompañen en el territorio. Nos vamos a reunir en el municipio de Toledo. La llegada es el 26 de marzo y solo los de afuera pueden ayudar a juntarnos. ¿Por qué no desde adentro? Porque desde adentro está la amenaza que supuestamente significa juntarnos. Un sacerdote en una ocasión le dijo a un compañero que le pidió oficiar un acto religioso, un sacerdote católico, apostólico y romano, valga la aclaración. Le pidió que oficiara un acto religioso en memoria de los muertos que estaban enterrados alrededor del río, y convocando a su Dios para que no los inundaran, porque en la concepción del territorio los muertos tienen que estar en la tierra, no en el agua, y no van a estar tranquilos si siguen en el agua. Y el sacerdote le dijo que la tierra era para explotarla, que Dios nos la había dado para explotarla, y que él tenía que estar del lado de los ricos y del lado de los pobres, que él no podía tomar partido. Esa fue la respuesta del sacerdote. Entonces el compañero le dijo, si yo he estado en esta iglesia con su visión, yo me quiero salir. ¿Dónde firmo para salirme? ¿Cómo me salgo de esa organización? Porque yo no quiero estar ahí. Si usted no respeta, si su iglesia me dijo a mí que se respetaba a los muertos, hay un cementerio y ya me dice que no importa, y que está del lado de los vivos y que está del lado de los ricos y de los pobres por igual, como si fuéramos iguales. Entonces me quiero salir. No, usted no se puede salir, le contestó. ¿Cómo que no me puedo salir? ¿De dónde dice que no me puedo salir?
Y ahí tenemos un problema. Nosotros en el evento del 26 de marzo le pedimos a varios sacerdotes que oficien actos religiosos porque la espiritualidad es un asunto fundamental para la lucha. Fundamental, no la religiosidad, la espiritualidad, que es distinto. Pero claro, con la colonización nos dijeron que solo había una forma espiritual, que era la Iglesia Católica, y nos arrebataron las otras formas de espiritualidad. Ese proceso solo es posible ahí, porque todavía tenemos esa necesidad de reconciliarnos con nuestras creencias, con nuestros saberes sobre la espiritualidad. La Iglesia ha impedido, la Iglesia ha perseguido al movimiento Ríos Vivos. En Ituango nos impidieron entrar a la iglesia, al centro religioso. Dicen que los de Ríos Vivos no entremos porque nos oponemos al desarrollo y porque esa empresa le da plata a la iglesia, porque tiene negocios con la empresa. La Iglesia Católica en Santa Rosa de Osos tiene el negocio de la ganadería, tiene alianzas con los ganaderos que son los que han impulsado el paramilitarismo. Y esa no es la iglesia que quiere la gente, quiere otras. Si nos toca inventárnosla, pues no la inventamos, pero no vamos a seguir siendo el objeto de una iglesia que es una punta de lanza de la dominación. No podemos seguir ahí, no podemos firmar en ningún lado porque nos dijeron que no nos podíamos salir. Alguna cosa tendremos que hacer, pero lo cierto es que el monoteísmo es otra forma de homogenización y de dominación, porque no podemos creer en que hay tantos dioses como seres en el planeta. ¿Quién nos dijo que no? Ahí es una forma de dominación y nosotros lo hemos tenido que aprender a las malas, con la certeza de que fue el sacerdote del Aro el que entregó el listado para que mataran a los campesinos. A las malas nos tocó, pero bueno, ahí estamos, entendiendo que esa iglesia, con esa iglesia no hay posibilidad de revolución. Esa no es la iglesia que nos libera. Vamos a tener que ir a buscar a otra. Y hemos encontrado, claro, otras posturas de la iglesia, pero la que nos tocó en el norte de Antioquia y en el Bajo Cauca, lo único que hace es oprimirnos más y quitarnos ese espíritu de esperanza al juntarnos, porque no nos deja juntarnos, no nos permite juntarnos. La iglesia se la prestan y se la alquilan a EPM, allá en el territorio. La iglesia es la que ha hecho los contratos sociales, los contratos para el trabajo social en el territorio. Y no todos los de la iglesia son iguales, por supuesto que no. Pero hay que decir lo que nos ha tocado vivir a nosotros, porque definitivamente hay un problema y es en la pregunta que hacía la compañera, que no quiero que se me escape, sobre el tema de la información. El problema no es la información, el problema es la credibilidad de la información. Información hay mucha, información hay por todas partes. Yo me meto a internet y encuentro la información de todas las fuentes hídricas de acá. Esa información es la que le sirve a la empresa, la que la empresa quiere posicionar, o es la del pueblo. Porque nos quedan dudas. A nosotros nos entregaron información en sus códigos, en su manera de entender el mundo, y nos entregaron el listado de las especies que habían en nuestro territorio, sí, en su lenguaje y con el nombre científico. ¿Qué dijeron los campesinos? Cuando les preguntaron, aquí Alas militaris se encuentra. ¿Cuál Alas militaris? Aquí está la guacamaya verde. Pero si le llegan con ese lenguaje, a los compañeros dijeron, no, ya no está. Ah, bueno, se extinguió. No, es que no la nombro así. No es esa misma. ¿Cómo me pueden hacer un diagnóstico así? Me están engañando. Información sí hay, pero no en los códigos que tenemos las comunidades. Si a mí me dicen loro pico de hacha, el pájaro pico de hacha, y si me dicen la guacamaya verde, yo sé de qué me están hablando. Pero si me lo nombran de esa otra manera, pues yo qué voy a decir, eso por aquí no se ha aparecido, eso tan raro no está aquí. ¿Y cómo queda en el diagnóstico? Que no existe, porque yo soy la que vivo ahí y sé lo que hay, pero lo que pasa es que me están engañando con la información. Entonces ya no es ocultamiento, ya es engaño, porque me están entregando la información que a ellos les conviene que tengamos, no la que nosotros tenemos. Y eso es un problema del reconocimiento del saber de los territorios. Nosotros nombramos de otra manera
Y esa sería la información que tendría que posicionarse, porque ahí no hay distancia. No hay distancia porque es la realidad concreta, yo la observo y la enuncio de esa manera. Todo lo otro es un disfraz que nos aleja, que nos pone más distancias con la realidad y que nos han engañado con eso. Y nos siguen engañando diciendo, ¿cuál es la información? No, el problema es de credibilidad. Es que esa es la información científica, a esa se le cree. Allá fue el ictiólogo a decirle a los pescadores que como el río era tan torrentoso, los peces no subían. ¿Qué hicieron los pescadores? Pues burlarse, decirle que no tienen idea de cómo funciona el río, que no tienen idea de cómo suben los pescados, y entonces empezaron a jugar con ellos, decir, bueno señor, usted que sabe tanto, diga cómo nada un pescado hacia arriba, a contra aguas. No, pues así, y todos se burlaron. Los peces saltan a contra aguas, y los ictiólogos no lo saben porque no los han visto y solo lo leen. Y ahí no está la realidad no está en los libros, la realidad hay que vivirla y sufrirla allá en el territorio. Yo quería responder un poquito a la pregunta que tú hacías sobre el hecho de que desde la religión pues el hombre, la costilla, la mujer. Yo he estudiado pues muchas religiones y realmente siempre han puesto al hombre, realmente todas las religiones, como en el centro de todo. Y es muy interesante ver, creo que lo que hablaba la mujer que antes contó el cuento de que sí, yo soy una bruja porque me toca levantar los niños, darle comida, ¿cierto? Dejó mucho tiempo libre a los hombres para que escribieran la Biblia, el Corán y todo ese tipo de cosas. Pero por ejemplo, creo que también está la interpretación. Digamos, yo hablaba con un compañero musulmán y él me decía, no, es que en el Corán dice que a la mujer no se le debe pegar en la cara. Y entonces es cómo se le interpreta. Entonces hay gente que dice, no, es que entonces no se le puede pegar en ninguna parte y en la cara Dios viene y te condena. Pero hay otra gente que dice, entonces se le puede pegar acá, aquí, en toda parte, menos en la cara. Entonces todo también es un concepto, digamos, de interpretación. Yo creo que ya ahorita estamos en sociedades donde estamos cada vez abriendo más los ojos y nos damos cuenta que pues muy raro que Eva haya nacido de una costilla de Adán, ¿no? O sea, ya el que cuenta eso pues es cómico realmente porque ya tenemos la capacidad de ver que no es cierto. Y ahorita pues que vivo en el campo y que veo también, digamos, la reproducción, el macho, la hembra, uno se da cuenta pues que uno siempre guarda las hembras y los machos siempre los sacrifica, ¿cierto? Yo no me voy a comer una gallina que me da huevos, yo me como es el gallo. Si yo tengo 3 gallos, pues yo me como es el gallo, claro. Y si tengo 10 ovejos, pues me como los 10 ovejos y guardo las ovejitas. Y cuando nace una hembra me pongo feliz. Entonces nos damos cuenta también que en la realidad, digamos, el feminismo es la mujer la que da la vida. Entonces yo creo que lo que aprendemos también de la naturaleza es que todo es un ecosistema, todos estamos conectados, ¿cierto? Efectivamente, sin un hombre pues no podré yo dar la vida, obviamente, pero pues nos damos cuenta de que ese sistema donde hay un escalamiento del hombre divino, no puede hacer nada, tiene que quedarse allí, es el que sabe todo, que tiene que comer primero, el que hay que respetar y la mujer no. Entonces nosotros mismos, desde nuestro punto de vista, tenemos que hacer ese proceso de decir que cada vez que nace un bebé, una mujer, una niña, ¿cierto? En estas sociedades en las que estamos, pues las condenamos, si seguimos nosotros repitiendo estos modelos. Cuando sabemos de que son menos salarios, de que va a haber acoso sexual, de que van a ser en una sociedad donde solo el hecho de ser mujer ya significa que va a tener muchos más desafíos que el hecho de ser un hombre. Entonces a nosotros mismos realmente de comenzar a desmitigar todos esos cuentos. Yo respeto mucho la espiritualidad, realmente, cada uno la hace desde su punto de vista. A mí, por ejemplo, me da mucha risa que en Génova hay 17 iglesias, ¿cierto? Y hay 7 prostíbulos. Y yo me digo, pero ¿cómo es posible? La gente va, trabaja y el fin de semana el prostíbulo. Yo alquilé un apartamento ahorita en el pueblo y me di cuenta el fin de semana que tengo un prostíbulo al frente. Entonces yo me siento también oprimida allí. Y 2 iglesias en la cuadra que sigue. Entonces es como muy impactante, ¿no? Entonces yo creo que todo es también en la coherencia de cada uno. Gracias.